Hola, soy Brogan Ribolois y junto con Pablo Fernández Martínez presentamos al Congreso este trabajo titulado Profesiones para una educación inclusiva, el caso de las intérpretes de lengua de signos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Antes de nada, agradecer precisamente a la organización del Congreso la oportunidad de poder compartir con todas vosotras este trabajo. La educación inclusiva es una prioridad, ¿no? Lo vemos a diario. Entonces aparecen campañas para fomentar la educación inclusiva en diferentes partes del país, campañas como esta de dentro del juego, ¿no? Si las reglas del juego no valen para todo el mundo, pues habrá que cambiarlas, ¿no? Para que todas puedan participar. También el hecho de aumentar los recursos, ¿no? Por ejemplo, en Ourense, pues, que haya más intérpretes de lengua de signos española a través de formaciones, ¿no? Y de hecho, pues esto se vincula con que recientemente se ha creado el primer máster específico de docencia en lengua de signos española, ¿no? E incluso todo esto salta de la educación y vemos como recientemente en Galicia ha salido esta noticia en la que los parques naturales contarán con intérpretes de lengua de signos para personas sordas o sordociegas, ¿no? La realidad, pues eso, que aparentemente la educación inclusiva es una prioridad y por eso, pues, entre otras cuestiones, se dota de financiación importante o considerable para llevar a cabo este tipo de educación. La realidad es que continúan los obstáculos y por ello pues, surgen documentales o sí, de algún modo documentales o actividades o campañas también que buscan concienciar que realmente no basta solo con decir o hablar de educación inclusiva, sino que realmente, pues eso, quererla es crearla, como el propio nombre del documental, ¿no? Hay que crearla con todos los recursos necesarios a nivel económico, humano, etcétera, etcétera. Y hablar con las manos es escuchar con los ojos, ¿no? La falta de intérpretes precisamente es lo que genera que haya una perpetuación de la dependencia en las personas sordas en este caso, pero si nos vamos a otras discapacidades podríamos pensar también en otro tipo de necesidades o apoyos que no están siendo cubiertas a día de hoy. Concretamente, como nos centramos en la lengua de signos en este trabajo, pues vemos también intérpretes de lengua de signos que denuncian al Parlamento Vasco que hay niños que no pueden seguir las clases porque no disponen de este recurso, o que se pide una atención adecuada en las aulas para niños, pues en este caso con autismo, o que los alumnos sordos de Andalucía denuncian que no pueden seguir las clases porque no cuentan con estos servicios, o que incluso en la universidad pues hay personas que llegando a sus estudios superiores no pueden continuar con ellos por no disponer de ese intérprete de lengua de signos, ¿no? En Galicia mismamente, que es donde situamos este trabajo, pues ha habido un caso particular que ha impulsado precisamente el que hayamos abordado este estudio en la ciudad de Ourense con estos hermanos que no disponen de las horas que necesitan realmente de intérprete de lengua de signos. Entonces dicen, pues mamá, en el colegio no me entero de nada. Y la madre pues viene a decir que la Xunta no quiere entender que oír no es lo mismo que escuchar y que por lo tanto piden que haya intérpretes de lengua de signos durante todo el horario lectivo de estos dos niños que la necesitan. Es más, hace ya años, pues, bueno, la noticia es reciente, pero esta persona habla de hace años atrás, ¿no? Que dice que en el colegio no le dejaban usar la lengua de signos, ¿no? Con lo cual los obstáculos vemos que continúan, especialmente en este caso hablando de personas sordas o con discapacidad auditiva. ¿Y cuál es el contexto legislativo? Pues por un lado tenemos una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 de la Organización de las Naciones Unidas, que entre otras cosas impulsa precisamente el uso de la lengua de signos y la reconoce como una herramienta clave para las personas sordas y no solo a nivel de su desarrollo personal. Además, desde el 2007 existe esta ley que reconoce la lengua de signos española, la 27/2007, de 23 de octubre, y que regula los apoyos a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociega, reconociendo que la lengua de signos es una lengua al mismo nivel que cualquier otra lengua de las reconocidas en el Estado español. Recientemente, en el año 2020, como todos sabemos, se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que viene a modificar la conocida como la LOE de 2006. Y esta LOMLOE, como se conoce más habitualmente, pues viene a impulsar de algún modo la apuesta por los centros ordinarios frente a los centros de educación especial y viene también a redirigir el esfuerzo nuevamente hacia esa visión de una educación más inclusiva en la que todo el mundo pueda participar. Y además, respecto a esta ley anterior del 2007 que reconoce las lenguas de signos, hay un proyecto de Real Decreto, que en octubre de 2022 estaba en la versión 5, que va a tratar de algún modo de implementar una serie de medidas para realmente poner en marcha lo que la ley del 2007 recoge y que a día de hoy se está comprobando que no está a la orden del día.
¿Y qué hay de las intérpretes de lengua de signos en general, y en Galicia en particular? Pues por un lado, hay una existente regulación común respecto a la figura como tal, eh, a nivel estatal, ¿no? Es decir, las competencias educativas están transferidas porque son competencias autonómicas y por lo tanto cada comunidad autónoma tiene criterios diversos y que en algunos casos hasta son divergentes. Por eso podemos contar con intérpretes de lengua de signos a través de contrataciones públicas en el servicio o en los centros educativos de Galicia, pero no de otras comunidades autónomas. ¿Vale? Y por otra parte, hay una insuficiente formación continua general en este perfil profesional concreto. Eh, ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Pues el objetivo es detectar cuál es la realidad educativa del alumnado sordo en Galicia, en este caso, desde la perspectiva de las intérpretes de lengua de signos. ¿Y para ello qué metodología se ha utilizado? Pues un cuestionario ad hoc realizado explícitamente para este estudio que ha sido pasado o aplicado a las intérpretes de lengua de signos de la Comunidad Autónoma de Galicia que trabajan en los centros educativos públicos de la Consejería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de la Xunta de Galicia. El muestreo ha sido circunstancial en cuanto al acceso que estaba disponible a estas intérpretes a través, entre otras personas, pues precisamente de la compañera Paula Fernández Martínez, que es intérprete de lengua de signos, y que en este caso las propias intérpretes, a falta de datos oficiales por parte de la Xunta de Galicia o de la Consellería, las propias intérpretes para el curso 2021-2022 contabilizaban que había 54 intérpretes en centros públicos de toda Galicia. De estas 54 intérpretes se ha conseguido aplicar el cuestionario a 19 de ellas. Los resultados que nos muestran que en un 84% son mujeres, solo un 10,53% son hombres en este caso y un 5% de personas que se declaran como no binarias. Respecto a las provincias, hay de las 4 provincias. En cuanto a las mujeres, al ser la gran parte de la muestra, pues hay mujeres de todas las provincias, en este caso destacando la provincia de Coruña, seguida de la provincia de Ourense. Y en cuanto a los hombres, pues ha habido hombres de Pontevedra y de Ourense y la persona que se declara como no binaria de la provincia de A Coruña. Eh, ¿Qué se extrae de estas, entre otras cuestiones, de las preguntas que se le han efectuado a estas intérpretes? Primero, que no han tenido ni formación ni información sobre las nuevas funciones que han de aplicarse o de las que han de responder en Galicia, con una normativa que ha venido cambiando y que implica que tengan que hacer, por ejemplo, un informe específico de intervención educativa, aparentemente, con el alumnado sordo al que prestan sus servicios, algo de lo que no le han informado y sobre lo que no le han formado. Que además hay una inexistencia de formación continua específica para las intérpretes de lengua de signos, al menos en Galicia, ya que toda la formación a la que podían aplicar hasta el momento estaba dirigida para un perfil profesional muy concreto, el de cuidadoras en centros educativos. Y además que desde su propia perspectiva y su experiencia a lo largo de estos años, pues indican que el profesorado cuenta con una nula o inexistente formación específica para atender las necesidades del alumnado sordo en concreto. Además, en cuanto a las actitudes que perciben en el profesorado, según ellas mismas, destaca que la gran mayoría, un 70-73%, coinciden en que tiene una actitud bastante receptiva a las propuestas que les hacen las intérpretes, que en gran medida, casi un 90%, tienen una actitud colaboradora, pero en cambio destaca también que, por otro lado, en el sentido negativo, más de la mitad, casi un 60%, consideran que no tienen una actitud de promocionar la autonomía personal de su alumnado sordo o con discapacidad auditiva y que hasta un casi 70% no tienen una actitud que favorezca la inclusión de su alumnado en el resto del aula y en el centro. En conclusión, pues hay una inexistente formación continua específica para las intérpretes, falta la valoración de su trabajo por parte de los equipos docentes y que se tengan en cuenta realmente sus aportaciones, no se reconoce como un recurso clave para el alumnado y esto hace que no se le destinen las horas suficientes a los alumnos que lo necesitan, las condiciones laborales además son muy mejorables y hay una falta de visión estratégica por parte de la administración pública, porque todo el fomento de la promoción de la autonomía revierte en una mayor independencia cuando estas personas sean adultas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues por un lado, la falta de recursos técnicos y humanos, una influencia sobre la calidad del servicio, un posicionamiento profesional que está alejado de la inclusión educativa en parte de los equipos docentes e incluso puede estar incluida en parte de las intérpretes y posibles efectos negativos sobre la inclusión educativa del alumnado sordo.
Y esto es todo lo que hemos abordado en el trabajo. Muchas gracias, es que ricasco por vuestra atención.